Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde leer los capítulos número 14 y número 15 de Génesis. Bien, voy a lecturar la palabra del Señor. Génesis capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elasar, de Kedorlaomer, rey de Elán, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los husitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elán, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, con todas sus provisiones, y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás
puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bien, esto es la lectura que nos correspondía el día de hoy, el capítulo número 14 y el capítulo número 15. Bien, en la primera parte del capítulo 14 encontramos la guerra de los reyes, ¿no? Y aquí en la guerra de los reyes vemos 4 reyes contra 5 reyes, como lo menciona la escritura. Ahora, 5 reyes, los de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, habían estado sirviendo, ¿sí?, por 12 años, dice, a los 4 reyes, ¿sí?, liderados por Kedorlaomer. Por consiguiente, ellos, después de haber servido 12 años, en el año número 13 se rebelan, ¿no? Y finalmente en el año 14, los 4 reyes toman posesión. Hay una guerra entre estos reyes y este grupo de Kedorlaomer finalmente vence a estos 5 reyes. El detalle es que en la huida de los reyes de Sodoma y Gomorra se caen a un pozo de asfalto y los otros reyes huyen por los montes. Entonces Kedorlaomer, ¿no?, toma posesión de Sodoma y llevan todos sus bienes, ¿sí?, saquean toda la ciudad, y dentro de ello también se llevan a Lot. Llevan a Lot y todas las posesiones de Lot. Entonces, este acontecimiento, sin embargo, surge que una persona logra escaparse para poder dar la noticia a Abraham, ¿no? Cuando Abraham se entera que su sobrino había sido llevado prisionero, entonces Abraham moviliza a sus hombres,
Dice que fueron 318 hombres adiestrados que tenía Abraham, que habían sido nacidos de su casa. Por consiguiente, pues Abraham tenía un grupo preparado. Abraham estaba, digamos, preparado para alguna eventualidad que pudiera suceder, como en este caso pasó. Finalmente, Abraham va en busca, arma por grupos. Esto muestra pues el desplazamiento de alguna forma militar de Abraham, ¿no? Cómo estaban preparados sus hombres, y derrotan, ¿sí? Derrotan, y luego que derrotan, persiguen y recobran los bienes, ¿sí? Entonces, finalmente recobran todo, y esto es lo que sucede, logran rescatar a Lot, ¿no? Todo esto aconteció puesto que el sobrino de Abraham pues había sido llevado prisionero, ¿no? Qué interesante el amor que tenía Abraham también por Lot, ¿no? Esto muestra esta particularidad, ¿no? Es algo muy, muy bonito si lo vemos desde ese punto de vista. Por otro lado, una vez que ya ellos retornan, encontramos que salen, dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. ¿Sí? Aparece ya el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y también aparece en escena otro personaje que luego va a ser mencionado en el Nuevo Testamento, llamado Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, que significa, Melquisedec significa rey de justicia, ¿sí? Que sería un rey y sacerdote, como lo menciona aquí, ¿sí? Menciona que es rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, este rey era rey y sacerdote, ¿no? Entonces, era rey y sacerdote de Salem. Entonces, este personaje, ¿no? Llamado Melquisedec, en el cual no hay una genealogía, no se sabe de dónde proviene, ¿no? La Biblia no nos da más detalles acerca de ello, pero sin embargo va a ser tomado como una prefigura, ¿no? De Cristo, ¿no? Recordemos un poquito que Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces, este rey de Salem era rey y también era sacerdote, algo muy particular que sucede en este caso, y mucho más que no había una genealogía de este personaje. Bien, esto ahondaremos tal vez más adelante cuando lleguemos a verlo en el Nuevo Testamento. Bien, por otro lado vemos que Abraham, ¿sí? Abraham da el diezmo en este caso, que era una práctica pagarle la 10ª parte a un rey o a un dios, que era algo muy común en el antiguo Medio Oriente. Él entrega ahí el diezmo, ¿no? Entonces, el diezmo de lo que había, pero a Abraham, al hacer esta acción, él muestra, digamos, la aceptación de esta bendición de Melquisedec, ¿no? Y estar de acuerdo con lo que habría dicho Melquisedec, ¿no? Sin embargo, ante la intervención del rey de Sodoma vemos algo distinto, ¿no? El cual Abraham no acepta el botín, ¿no? Era justo, Abraham había vencido, pero Abraham no acepta el botín. ¿Por qué razón? Porque dice, si yo acepto el botín, lo que va a suceder es de que este rey de Sodoma se va a atribuir haber hecho rico a Abraham. Entonces Abraham dice, por esa razón, él no lo acepta, ¿no? Y esto demuestra la confianza de Abraham en la soberanía de Dios, ¿no? Me demuestra la confianza, demuestra el cómo Abraham confía en Dios y en su soberanía, que era Dios quien lo sustentaba, era Dios de quien recibía, y por ello evita que se pueda malinterpretar cualquier cosa para poder bajar, digamos, o para poder de alguna forma atribuir algo que no le correspondía al rey de Sodoma o a cualquier hombre, sino que lo que él tenía, lo que él poseía, era por gracia absoluta
de Dios, ¿no? Entonces él no acepta el botín del rey de Sodoma para evitar esta atribución de parte de este rey. Bien, luego vemos ya en el capítulo número 15, ¿sí? Que esta parte, digamos, hay que ponerle bastante atención, puesto que ya en el capítulo 15 el Señor va a realizar un pacto con Abraham, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el pacto de Dios con Abraham, y inicia el capítulo 15, dice: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham, ¿no? Esto es algo que ya lo hemos visto, ¿no? Nuevamente vemos esta parte que dice que la palabra del Señor vino, o que el Señor se presentó. Y aquí el Señor le dice: yo soy un escudo, ¿no? Es decir, el Señor es el protector divino de Abraham, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí en el versículo 2 que Abraham le dice: oh Señor Dios, ¿qué me darás? ¿No? ¿Qué me darás? Y en el versículo 3 le dice: no me has dado descendencia, ¿no? Esa fue la pregunta de Abraham. Y esto va a llevar al Señor en un acto, digamos, de ternura, ¿no? En el cual el Señor lleva fuera a Abraham y le dice: mira al cielo, cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dice: así será tu descendencia, ¿no? Qué interesante cómo el Señor actúa aquí con Abraham, ¿no? Y el verso 6 menciona que Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. Es decir, Abraham creyó, ¿sí? El creer, la fe de Abraham, ¿sí?, le fue contada por justicia. Esto es algo que debemos recordarlo, pues Abraham por la fe reconoce, se le reconoce como justicia, porque Abraham cree en la promesa, ¿sí? Abraham, al creer en la promesa, es esto que realmente nosotros, ¿sí? Abraham viene a ser el padre de todos los que creen, o de todos los que creemos, ¿sí? Entonces, así como nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí?, y justamente es la fe la que nos lleva a la justificación. Así como Abraham, la fe le fue contada por justicia. Cuando lleguemos a hablar o a ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Romanos, vamos a encontrar también la justicia, ¿no?, por medio de la fe, ¿no?, que es algo que nosotros creemos, ¿no?, en la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Bien. El Señor le dice a Abraham: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿no? Aquí hay una aclaración, puesto que en los capítulos anteriores habíamos visto que Abraham parte de Harán, ¿sí? Pero el Señor no lo saca de Harán, ¿sí? Aquí lo que menciona es que el Señor fue el que lo sacó de Ur de los Caldeos, ¿sí? Qué interesante. Hay cosas, esto más que todo para hacer referencia, que hay pasajes de la Biblia que cuando nosotros lo vamos lecturando probablemente no encontramos en ese momento la interpretación, ¿no? Pero sin embargo tenemos que continuar leyendo, y eso es lo interesante y lo bonito, y seguimos animando a todas las personas que puedan ver este video a que lean la Biblia, ¿no? A veces cuando se detiene dice: pero no lo entiendo, pero no lo comprendo. Probablemente lo entenderás después, porque hay pasajes que luego van a interpretar otros pasajes que estaban anteriormente, ¿no? Entonces es importante siempre conectar o ver cuándo hay estas conexiones, y para eso justamente estamos guiando en esta lectura, para poder tener esas cositas en cuenta. Bien, Abraham le pregunta: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿No? El Señor manda a Abraham a traer animales, ¿sí? Estos animales son partidos en dos. Hay una particularidad aquí. Estos animales entonces van a ser partidos por la mitad. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad había una tradición en la cual los animales eran partidos en dos, y las personas que iban a realizar el pacto iban a caminar en medio de estos animales partidos, ¿no? De modo que si es que ellos incumplieran este pacto,
¿sí? Eso les pasaría a ellos, ¿no? Ese era el símbolo, digamos, de este tipo de pactos que había en la antigüedad. Entonces, aquel que quebrantaba el pacto era como que esto le iba a suceder, ¿no? Entonces, otra cosa que habría que tener en cuenta ahí también es de que va a haber un pacto aquí, pero este pacto es de Dios con Abraham, ¿sí? Por eso que una vez de que ya están los animales ahí sacrificados, ¿sí? Partidos en dos, versículo 12 dice: a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham no iba a participar dentro del pacto, ¿sí? O sea, el hombre no puede hacer un pacto con Dios, ¿sí? Es Dios quien hace pactos con el hombre, porque el hombre no puede cumplir sus pactos. Entonces, definitivamente, es Dios aquí quien haría el pacto con Abraham, ¿no? Entonces, Abraham dice, cae, ¿sí? Cayó sobre Abraham un profundo sueño, ¿no? Y el terror de una gran oscuridad. Entonces, Dios aquí va a hacer el pacto, luego que a lo que llamamos el pacto abrámico. Sí, ya hemos visto también el pacto noéico, que tiene que ver con Noé. Nosotros, en ese caso de Noé, hablamos el pacto que Dios había hecho con Noé, y ahora estamos hablando del pacto que Dios hace con Abraham, ¿no? Entonces, Dios menciona aquí muchos detalles. Dice: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Ya está hablando de Israel, ¿sí? De algo futuro, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, que es un número de años aproximado del tiempo que Israel estuvo en Egipto, ¿sí? Y que luego esos 400 años ellos saldrían, ¿no? Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Esto evidentemente sucedió cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y dice que sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Esto simboliza la presencia de Dios, que luego nosotros lo vamos a ver en el Éxodo, ¿sí? Esta antorcha de fuego, este horno humeante, lo vamos a ver nosotros, que va a ser lo que va a guiar a Israel mientras ellos van camino a la tierra prometida. Entonces, entrar aquí, muchos tal vez le dan un significado, y el horno humeante es esto, y la antorcha de fuego es esto, o representa a Jesucristo y representa al Padre, etc. Pero la Biblia no nos da más detalles, y como he mencionado varias veces, no podemos especular en algo que la Biblia no especifica, ¿sí? Pero lo que sí podemos estar seguros es que esto son símbolos de la presencia de Dios, ¿no? Con Israel, que se va a ver posteriormente. Entonces Dios está allí haciendo su presencia, ¿no? Dios mismo está haciendo un pacto. Esta antorcha, esta antorcha de fuego va a pasar, ¿no? Por medio, entre las mitades de los animales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el Señor está estableciendo su pacto, ¿no? ¿Por qué Abraham no pasa por entre las mitades? Porque Abraham no está haciendo el pacto, ¿sí? El pacto lo está haciendo Dios, ¿sí? Bien, entonces pasa por entre las mitades, y de esta forma entonces entendemos que Dios ha hecho el pacto con Abraham, ¿no? Entonces, al menos para una lectura inicial, panorámica, creo que vamos teniendo una idea, ¿no? De qué es lo que aconteció, de qué es lo que sucedió, y de poder ver estos capítulos que el día de hoy hemos revisado, ¿no? Si estás viendo este video, te invitamos el día de mañana a que también puedas revisar nuestros videos, y a poder seguirnos y darle un me gusta. Dios te bendiga.